Hoy vamos a conversar sobre el tema libres para servir. Recuerden que durante toda la semana estamos explorando esto que significa decidir hoy por nuestro Dios. Y vamos a descubrir cómo el pueblo de Israel responde rápidamente, categóricamente al llamado que ya escuchábamos el día de ayer, pero también vamos a descubrir una faceta de Josué que nos va a sorprender. Así que vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para el tema de este día. Bondadoso Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia agradecidos por tu palabra que nos confronta con la realidad de nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes a, reconociendo esa realidad, entregarte nuestras vidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, luego del llamado que ya hacía Josué al pueblo el día de ayer, que estuvimos estudiando el día de ayer, quiero decir, encontramos al pueblo de Israel respondiendo de una manera muy interesante y me gustaría ver al principio la respuesta de ellos aquí en Josué capítulo 24, específicamente en el verso 16. Todavía la respuesta sigue hasta el verso 18, pero con el verso 16 ya tendremos la muestra de cómo respondieron los israelitas. Y dice así, en Josué 24, 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. La respuesta es categórica, pastor. Y nos emociona porque nos gusta cuando de repente la congregación responde con un amén fuerte, con un sí vamos a servir al Señor, sí vamos a renovar nuestro pacto. Pero el verso 19 me sorprende. Dice acá, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Me voy a detener ahí porque la respuesta continúa. Y entonces, pastor, ¿por qué Josué responde de esta manera cuando uno esperaría que un líder como Josué dijera que bien, ya han respondido correctamente, entonces vamos adelante? Y en cambio cambia el escenario y parece que les está diciendo, no, por mucho que me digan esto, ustedes no lo van a poder hacer. Aunque tal como usted lo afirmó, la respuesta es positiva. Yo creo que Josué vio al pueblo y Josué, conociendo la historia pasada, conociendo secretos que habían entre el pueblo, Josué dice, ustedes han respondido demasiado rápido, no han Sí. meditado realmente en lo que se necesita para lograr este tipo de vida que Dios quiere que ustedes vivan. Les había hablado que debían vivir en integridad y en verdad, Sí. que son atributos de Dios. Sí. El pueblo está diciendo, sí podemos. Y esto me recuerda Sí. a una ocasión en el Nuevo Testamento cuando unos discípulos junto con la mamá querían ahí un puesto de honor con Jesús y Jesús les pregunta, ¿ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? Ah, sí, claro que podemos beber la copa. Ellos estaban pensando de fiesta, de celebración, pero Jesús estaba pensando de esa copa amarga que tenía que pasar para morir. Y ellos respondieron muy pronto, sí podemos. Creo que a veces nos sucede también a nosotros. Entonces parece que Josué ahora les echa un balde de agua fría y les dice, no, pero despierta, ustedes están entendiendo realmente lo que yo les estoy diciendo. Ustedes no podrán hacerlo. ¿Por qué? Porque Josué parece negativo en ese momento en vez de aceptar la respuesta que el pueblo da. Porque lo que Josué desea es que el pueblo reflexione realmente en su propio corazón y cuán lejos está el corazón humano de vivir bajo las órdenes de Dios, en obediencia a Dios y en la santidad a Dios. El día que nosotros comprendamos eso, creo que vamos a depender más de Dios. El problema es que nosotros creemos que podemos. Nosotros tal vez no lo decimos en estas palabras, pero de alguna manera creemos que podemos. ¿Por qué digo yo que creemos que podemos? Porque salimos de nuestra casa sin oración, sin estudiar la Biblia muchas veces. No estoy diciendo que todo el mundo lo hace, estoy diciendo que sucede. Sí. Pasamos el día sin comunión con Dios, sin pensar en Él. Algunos ya ni siquiera van a la iglesia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No, yo creo que yo puedo vivir una vida correcta. Yo creo que yo puedo solo. Eso es lo que el pueblo estaba haciendo. Y Josué quiere que el pueblo reflexione que el corazón humano solo no tiene una tendencia a buscar a Dios, a inclinarse para Dios. Más bien es al contrario. Nosotros nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios.
Y solamente si nosotros hacemos un esfuerzo para buscarlo a Él, entonces ahí lo vamos a encontrar. Es lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le va a llamar a esto la batalla de la fe. Sí. Noten, no es la batalla contra el pecado, es la batalla para mantenernos aferrados a Dios. Esa era la situación del pueblo y era lo que Josué quería que el pueblo viera. Creo que también José tenía en mente las propias respuestas de la primera generación ante las palabras de Moisés, cuando dijeron, haremos todo lo que Jehová diga, y acto seguido hicieron un desastre. Pero entonces, pastor, aquí en este punto, ¿cómo opera la gracia de Dios? Y hago la pregunta por una declaración que me gustó mucho de la lección, quisiera destacarla, porque justamente como usted decía, a veces olvidamos que nosotros no podemos solos, y parece que no aprovechamos realmente la maravillosa gracia de Dios. Y esta cita, bueno, no es una cita probablemente, es un texto que yo voy a citar del autor de la lección que me pareció muy interesante. El perdón de los pecados no es un derecho inalienable de la humanidad, sino un milagro de la gracia de Dios. ¿Cómo opera en este sentido la gracia de Dios para que, teniendo un corazón que no es tendiente a servir al Señor, ahora, por la gracia de Dios, sí podamos servirle, experimentando esto que no es nuestro derecho inalienable, es el perdón de pecados, pero que Dios nos lo ofrece? Creo que aquí tenemos un pensamiento realmente extraordinario. Cuando nosotros hablamos acerca de la salvación, el perdón de los pecados no es un derecho inalienable de la humanidad. Lo que está diciendo es que, voy a ponerlo así en otras palabras, tal vez más prácticas, lo que está diciendo es que Dios no está obligado a perdonarnos. Sí. No pensemos, bueno, es que Dios tiene que salvarme, es que Él tiene que perdonarme. No, cuando uno ha cometido un error, la otra persona no está obligada a perdonar ese error. Si hay perdón, eso es porque ahí entra la gracia, es porque ahí entra la misericordia. Pero sabes que muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo cometo un error y tienen que perdonarme. Sí. No, el perdón no puede ser obligado porque no, Dios podía ejecutar la sentencia contra Adán y Eva cuando ellos pecaron y estaba correcto. Sí. Iba a ser lo que era, lo que estaba estipulado por Dios mismo y lo que pedía la ley. Entonces Dios hubiera sido totalmente justo, no hubiera pasado nada, nadie hubiera reclamado, pero Señor, ¿por qué decir? No, porque ahí está escrito, Sí. ahí en la ley. Ahora, si hay perdón, si Dios levanta la condenación, si Dios aplaza el castigo, es por su gracia y por su misericordia. Es un milagro. Dios, y lo vuelvo a repetir, Dios no está obligado a salvarnos. Sí. Si Él nos da la paga por nuestros pecados, noten, la paga estaría correcto. ¿Qué espera una persona cuando trabaja? El Al salario. final del día, al final de la semana, de la quincena Mm. o del mes. Espera que le paguen y es justo, ¿verdad? Sí. Porque claro, si alguien trabajó, tiene que recibir su pago. Pues es justo que Dios, al que peca, Dios le pague con la muerte. Es totalmente correcto y justo, porque eso es lo que la persona buscó. Pero noten, gracias a Dios, no es lo que Dios hace. Dios hace lo contrario. Eso es la gracia divina y es esa gracia lo que debe moldear el corazón. Por eso se necesita el Evangelio. Todo esto detrás hay una palabrita que tal vez no la hemos estudiado o que tal vez no está aquí tan evidente. Por eso aquí tenemos el Evangelio y una de las primeras cosas que el Evangelio nos pide es el arrepentimiento. Sí. Es el arrepentimiento. Es realmente cambiar de rumbo, cambiar de mente, cambiar de sintonía para ponernos en comunión con nuestro Dios. Nosotros no podemos servir a Dios por nuestras propias fuerzas, no es porque somos buenos, es aquí donde muchos tal vez o algunos pueden errar el camino y pensar que por sus méritos, su esfuerzo, ellos van a ser recomendados delante de Dios. No siempre, a lo largo de todo el camino, lo único
que cuenta es la gracia maravillosa de nuestro Dios. Y esa gracia, pastor, para terminar con esta reflexión, es la que nos libera. ¿Cómo podemos experimentar esa liberación que nos ofrece la gracia, el perdón de Dios, para ahora sí servir a Dios con todo nuestro ser? La gracia, la bondad de Dios, la misericordia de Dios tiene un efecto. Y el apóstol Pablo lo decía, su bondad te guía al arrepentimiento. Sí. Cuando la gracia está en el corazón, reconocemos nosotros realmente quiénes somos, reconocemos el gran amor que Dios ha manifestado, que uno nunca deja de asombrarse de ese amor, y entonces eso produce una respuesta, debe producir una respuesta adecuada. Por supuesto, alguien puede tanto hundirse en el pecado, en su incredulidad, que esta gracia ya no le va a hacer efecto, y eso es peligroso cuando ya la gracia de Dios no hace efecto, porque la persona no da lugar a que la gracia de Dios opere en su corazón. Pero nuevamente creo que lo que nosotros aquí necesitamos hoy es recibir, es abundar, meditar en esa gracia de Dios, permitir que llegue a nuestras vidas, y de esa manera nosotros vamos a poder dar la respuesta que Dios desea. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Las demandas de la ley de Dios son tan amplias, son tan grandes, involucra todo el ser, y nuestra naturaleza son tan caídas, tan perversas, que solamente con la ayuda divina nosotros podremos vivir una vida que sea aceptable para Dios. Que nunca va a llegar un momento que digamos, no, ahora sí estoy en el top, ahora sí ya llegué. Nunca, nunca, porque el camino que lleva a la santidad es un camino tan amplio. Bueno, toda la eternidad vamos a estar creciendo en comprensión, en santidad, aunque por supuesto cuando estemos redimidos ya, gracias a Dios, ya no va a estar esta carne que nos estorba tanto, pero que ahora por la gracia de Dios podemos mantener en sujeción, no eliminar. No se confíe, usted se entregó a Cristo y no piense, no, ya yo no voy a tener problemas con el pecado. No, nunca. Ahorita la carne mala no se elimina, solo se mantiene sujeta, se mantiene bajo control. Esto nos debe hacer buscar más a Dios, sí, porque el día que nos separamos de Cristo, no importa quién usted sea, no importa lo que haga hoy, entonces ese día podemos tristemente pues ir por el camino que no debemos ir. Así que, pastor, justamente por eso me gustaría que orara por nosotros, para que podamos buscar más del Señor y aprovechar esa maravillosa gracia para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la hermosa enseñanza que hoy tú nos has dejado. Gracias porque tú nos has amado incondicionalmente, más allá de lo que nosotros podemos comprender. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, aunque nosotros no lo merecemos y no podíamos reclamarlo. Tú lo has hecho por pura gracia, porque tú eres amor. Ayúdanos, Señor, a meditar siempre en todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.